ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes por mí el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. A ver si qué, porque ahora me puse todas las chamarras que tengo. Es que traigo alergia, por eso me dejé de esta cosa, y soy alérgico al aire frío y todavía no quiere ceder la alergia. Ya casi está, pero no quiere ceder. Por eso me dejé el de esta cosa. Pero bueno, hoy se nos ofrece para meditar sobre la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Este lugar no está muy lejos de Jerusalén. Yo tuve la dicha y la gracia de estar allí, no ese día, pero llegar hasta este lugar es una capilla no muy grande. A la entrada está una silueta que representa a la Virgen y a su prima Santa Isabel encontrándose con los brazos abiertos. Pero es muy interesante que hoy se nos presente cerca del tiempo de la Navidad. No son pocos los que todavía desprecian a la gran Madre de Jesús, diciendo que solo se debe de hablar de Jesús, que no se debe de hablar tanto de su mamá. Pero hay una profecía aquí de por medio, y no solo una, hay muchas profecías. Dice el profeta Elías: he aquí que una virgen concebirá. Es una tremenda profecía. Una virgen concebir, eso está fuera de las leyes normales, está fuera de las leyes naturales que Dios impuso sobre el ser humano. He aquí que una virgen concebirá. Y esta profecía solo se cumple en María. No puede cumplirse absolutamente en nadie, solamente se cumple en la Santísima Virgen. Por eso ella es la Virgen que concibió sin dejar de ser virgen, ni antes del parto, ni durante el parto, ni después del parto. Porque no fue un parto natural, fue un parto sobrenatural. Es Jesús que estaba naciendo. Es una mujer que no cayó, no heredó el pecado original. Por lo tanto, no tenía por qué sufrir los dolores propios del parto. Esos dolores del parto vienen como consecuencia del pecado. Parirás tus hijos con dolor. Es una consecuencia del pecado que no tiene que sufrir María, puesto que ella no cometió el pecado. No heredó el pecado original. Ahora, repito, este lugar es un pequeño... es una subida muy prolongada. Los camioncitos no pueden subir, lo dejan a uno un poquito lejos y uno tiene que subir caminando hacia este lugar que antes fue la casa de Zacarías. Allí es donde la Santísima Virgen, una vez que Isabel queda llena del Espíritu Santo, a Isabel Dios le revela el secreto que hay en María. Y entonces Isabel reconoce: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue dicho. Y María responde con esa oración, ahora nosotros la llamamos la oración del Magnificat, o la oración magnífica. Esta oración, entonces María empieza: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador,
porque ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava. Imagínense, si la más grande de la raza humana se reconoce tan pequeña delante de Dios, ¿cómo estaremos nosotros que somos tan pecadores? ¿Cómo estaremos nosotros si ella se reconoce, ella que ve la realidad? Nosotros apenas nos imaginamos cuál es la realidad. Ella que sí podía ver la realidad dice, porque ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava. ¿Qué seremos entonces nosotros tan débiles y tan dados a la rebelión? Si ella es la esclava del Señor, grandes somos nosotros por ser los hijos de la esclava. Es lo que nosotros somos, los hijos de María. Y si ella dice que es la esclava del Señor, nosotros somos los hijos de la esclava, los que hemos sido privilegiados por el sí a la voluntad de Dios que ella sostuvo durante toda su vida. Ella le dice hoy a su prima, dichosa me llamarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ella no dice que va a ser dichosa, le van a llamar dichosa todas las generaciones, porque fue escogida por Dios para esto, y es mucho, es muy grande para lo que Dios le escogió. Pero ella no se pone como protagonista, sino pone a Dios por lo que Él hizo conmigo. ¿Sí? No dijo, dichosa me dirán porque voy a engendrar y dar a luz el que es el esperado del pueblo de Israel. La razón de existir del pueblo de Israel es para esperar al Mesías, es para recibir al Mesías. Esa es la razón de la existencia del pueblo de Israel. Así de que ella podía haber dicho que ella engendró, al engendrar y dar a luz a Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, esto a ella la convierte en Madre de Dios. Ella no dijo, dichosa me dirán todas las generaciones, porque voy a ser la Madre de Dios. No se pone como protagonista, no se pone. Si podemos nosotros hablar en las homilías de todos los profetas, porque Dios los escogió para transmitir sus palabras al pueblo, ¿cómo no hemos de poder de hablar de la que fue escogida para engendrar al que es la palabra de Dios? No solo para repetir palabras de Dios, que es lo que hacen los profetas. Ella engendró al que es la palabra del Padre, el Verbo encarnado. Por eso ella nunca perdió esos dones que Dios le había concedido a Adán y a Eva. Ella no perdió estos dones sobrenaturales que van más allá de la naturaleza humana, dones preternaturales, cosas que eran casi específicamente de los ángeles, porque los ángeles son espíritu puro y nosotros somos materia y espíritu. Un espíritu encarnado en la materia, eso es lo que nosotros somos. Entonces Dios nos regaló a nosotros lo propio de la naturaleza humana y nos regaló cosas propias de los ángeles. Todo eso se perdió con el pecado original. No son cuentos esto que les estoy diciendo, esto está especificado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes se van al Catecismo van a encontrar, todo está por números. En el numeral 376, aquí van a encontrar donde se habla de estos dones preternaturales, dones sobrenaturales y dones preternaturales que había recibido Adán y Eva. Dice el Catecismo, estos dones que suelen llamarse preternaturales eran la integridad. Vean por qué estamos como estamos en el mundo. Vean por qué las mentiras. Vean por qué las traiciones. Ya no hay integridad en el ser humano. Ya no la hay. Dice entonces, estos dones preternaturales eran la integridad o perfecto sometimiento de los sentidos a la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y la ciencia proporcionada a su estado. Conocer como Dios conoce,
pero en la medida que una criatura puede llegar a hacerlo, que Dios le concede o que Dios le permite. Y dice el catecismo, de este modo todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Había un equilibrio perfecto en el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras permaneciera Adán y Eva en la intimidad divina, cerca de Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, mientras ellos permanecieran así, el hombre no tendría que sufrir. Cuando se peca, se rompe esto, se pierden los dones y entra el sufrimiento y la muerte en el ser humano. Pero si se hubiera permanecido fiel a Dios, el ser humano no hubiera tenido que sufrir ni hubiera tenido que morir. Así lo especifica el canon, el numeral el ser humano iba a tener una armonía interior, una armonía perfecta en sí mismo, una armonía entre hombre y mujer. Por eso Adán y Eva se llevaban de maravilla en el cielo. Había armonía entre el hombre y la mujer y una armonía entre el ser humano y la creación. Todo esto, dice el catecismo, todo esto comprendía lo que se le llama ya justicia original. A todo esto se le ha llamado justicia original. Esto, si nosotros vemos el catecismo, esto convierte a María en la única criatura humana que nunca ofendió a Dios y que nunca perdió los regalos que Dios le había dado al ser humano. Es la única criatura humana. Es el único ser humano, María, que comenzó a existir en estado de santidad sin la carga del pecado original. Y así permaneció durante toda su vida en gracia. Adán también nació inmaculado. Adán era inmaculado. ¿Por qué no decimos entonces el inmaculado Adán? Porque se manchó con el pecado original y perdió. Inmaculado son dos palabras latinas. Inmácula, mácula es mancha, sin mancha. María es la sin mancha. Adán así nació. Así fue traído a la existencia, pero él pecó. En Eva también, la única que ha permanecido, que nació inmaculada y así permaneció toda su vida, es María. Por eso se pone por encima de toda criatura, inclusive de Adán y Eva, por encima de toda criatura. Es la única criatura que permaneció toda su vida en gracia. La castidad en María entonces no es la misma que la de nosotros. Nosotros para poder vivir más o menos conforme a la voluntad de Dios, se lleva una serie de guerras, de luchas, de cosas. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en nosotros. Se perdieron estos dones preternaturales. María no, en María es diferente. En María es diferente, en ella no hay esa guerra, no hay esa inclinación. A pesar de que fue la mujer más hermosa que hubiese en el mundo, no atraía miradas lujuriosas, porque no había lujuria en ella. No había lujuria en ella, y a pesar de ser la mujer más hermosa que haya existido sobre la faz de la tierra, así como Jesús, el hombre más hermoso que haya existido sobre la faz de la tierra, en ellos no había ni una pizca de esto, donde los espíritus de lujuria pudieran agarrarse y tratar de jalar a los... No había de dónde agarrarse esos espíritus. Nosotros, como dice San Pablo, veo el bien que quiero y hago el mal que no debo. Esa es nuestra historia, en cambio, nuestro desequilibrio. Aquí dice la Virgen, el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su humildad no le permitía ni siquiera imaginarse que ella iba a ser la escogida para ser la madre de Jesús, del Verbo de Dios. Ella no se lo imaginaba porque su humildad perfecta no se lo permitía. Para todos hubiera sido lógico, pero para ella no. La humildad no le permitía ver estas cosas. Por eso vemos la turbación que ella siente cuando viene el ángel Gabriel. Cuando viene el ángel Gabriel le pide que de parte de Dios, que acepte ser la madre del Verbo,
del verbo de Dios, ella se turba. No lo esperaba, no lo estaba deseando, no estaba buscando eso. Ella estaba dejando a Dios que hiciera Dios lo que Él quisiera. No pensaba que Dios le fuera a dar estas cosas tan grandes en este mundo. Así de que ahora ella va a ser aquella de la que hablaban los profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo no vamos a hablar nosotros de ella, si de ella hablaban las profecías de las Sagradas Escrituras? A la Virgen nunca la vamos a encontrar, fíjense, en las apariciones, nunca la vamos a encontrar dando carcajadas, solo una alegría santa, una alegría, una leve sonrisa. Siempre trae una sonrisa, una leve sonrisa, siempre porque siempre está llena de paz, siempre está llena de amor, siempre está llena de alegría, siempre está así nuestra Madre. Ella por eso nunca ha amenazado en las apariciones, solo ha anunciado lo que Dios le pidió que anunciara. Dijo la Virgen a Juan Diego: sábete, hijo mío, que yo te pagaré 3 cosas. Tu cuidado, la forma como hagas las cosas. Te pagaré el trabajo y el cansancio. Son 3 cosas que paga la Virgen a todo aquel que la sirve. Fíjense qué grande. El cuidado que pongas en hacer las cosas. El trabajo que realices, pequeño o grande que sea, y el cansancio que esto lleve, todo será pagado. Yo te pagaré. Sábete, hijo mío, que yo te pagaré todo esto que por mí has emprendido. Aquí nos podríamos detener un poquito para pensar en esta mujer, la más extraordinaria, la más cercana a Dios, la que más refleja a Dios, la que tiene mayor poder sobre el corazón divino. Una sola mirada de ella y alcanza muchas gracias de Dios. La Virgen podría sentirse de alguna manera en deuda contigo. La Virgen se podría sentir de alguna manera en deuda contigo. Es que ella sigue enviando a sus mensajeros, sigue enviando a los suyos para que hablen de ella, para que enseñen a rezar el rosario. A ti te ha enviado, tú has hecho caso cuando nuestra Madre te haya enviado a hacer esto, a rezar el rosario o enseñar a alguien a rezarlo, enseñar a alguien a amar a la Virgen. Porque si ella se sintiera en deuda contigo, a ella Jesús nada le niega. ¿Cuántas bendiciones alcanzarían ustedes y para sus hijos? Y muchas de esas bendiciones a veces nosotros no nos damos cuenta. Son bendiciones que Dios nos da, accidentes que evita, enfermedades que quita. ¿Cuántas cosas puede hacer? ¿Cuántos bienes podemos recibir sin que nos demos cuenta? Una enfermedad que iba a ser mortal y ya no lo es. Una gracia especial por la intercesión de la Virgen, pero no se da cuenta porque nadie sabía que la enfermedad era mortal y que ya se le ha quitado esa capacidad de matar. Y solamente por ser servidores de ella, solamente por llevarla en el corazón de nosotros y llevarla al corazón de los demás. Y con esto termino. Fíjense de los que sirven a Dios, a la Virgen. Hay un sacerdote más cercano a nosotros, el padre Stefano Gobi, que la Virgen le pidió que hiciera un movimiento sacerdotal mariano a nivel mundial. Y entonces el padre, hay una homilía que él dijo en Barcelona el 29 de septiembre de 1982. Dice el padre Stefano Gobi: este año la Virgen me ha dicho que les haga una promesa en su nombre. Fíjense. Este año la Virgen me ha dicho que les haga una promesa en su nombre. Dice él: dando vueltas por el mundo me encuentro siempre con este problema. Los papás me dicen: cuando mis hijos eran pequeños, iban con nosotros a misa y rezaban, pero luego en la escuela superior, en la universidad, ya no rezan y ya no quieren ir a la iglesia.
y los padres tienen miedo de su condenación. Entonces yo le dije a la Virgen: Madre, estoy cansado de ver cuántos padres lloran. Y ella me dijo: haz esta promesa. Fíjense en la promesa. Si los padres rezan cada día una parte del rosario, en lugar de decir las Aves Marías, decir: quiero atar a mis hijos a tu corazón. Todo lo que bendecen de un rosario, todo, acuérdense que son 5 misterios y de los 5 misterios es una parte del rosario. Rezar en cada bolita, en cada Ave María: quiero atar a mis hijos a tu corazón. Y dice la Virgen que si se reza eso todos los días, cada día, así lo dijo ella, yo te prometo que los salvaré. Vean, el padre Stefano Gobbi, una vez que le dijo sí a la Santísima Virgen, se entregó de lleno al servicio de la Virgen, de lleno, donde tuviera que ir, anduviera como estuviera, siempre dispuesto a la Virgen. Y vean, ahora simplemente le dijo a la Virgen: ya me cansé de ver este problema. Todos me dicen esto, pero pues él no sabía qué hacer. Y le dice a la Virgen: ya me cansé de esto. Y la Virgen a su hijo le hace esta promesa, a todos nosotros, por lo que su hijo le dijo, por lo que su servidor le dijo. Fíjense nada más cuántas cosas se pueden alcanzar sirviendo a la Virgen. Aquí basta con que hiciéramos un rosario, bueno, los que tienen hijos, diciendo: quiero atar a mis hijos a tu corazón. Solamente eso, y dice: yo te prometo que los salvaré. ¿Cómo? Eso es de ella. Eso es de ella. Tal vez a muchos no les va a gustar la manera, pero Dios siempre busca por la buena primero. Y cuando no hay posibilidades por la buena, empieza por la mala. Pero cumple sus promesas. Así de que a los que gusten, pónganse, ¿verdad? Es una promesa de alguien que puede hacerlo por lo cerca que está de Dios. Esto es lo que sucede a los que trabajan para la Virgen. Dichosos los que todavía y ahorita están trabajando para la Virgen. Pidamos hoy la gracia de rezar primero, de rezar el Santo Rosario, de pertenecer a la Virgen voluntariamente. Somos sus hijos, pero el resto del Santo Rosario nos permite hacer la confirmación de que somos de ella y procurar hacer esta jaculatoria como la Virgen lo ha pedido. ¿Qué tanto se puede llevar si en lugar del Ave María dices: quiero atar a mis hijos a tu corazón? ¿Qué tanto se puede llevar ese rosario? Es nada lo que se va a llevar eso. Y también pidamos que en esta Navidad, María, la Virgen Madre, nos enseñe a amar a Jesús, nos enseñe a servir a Jesús, que nos reconozcamos como los hijos de la esclava amada, aquella que no es tratada como sierva, sino como hija, aquella que está más llena de Dios que todos, porque se sirvió a Dios como esclava y Dios la recompensó como hija. ¿Sí? Ella, la mejor de toda la raza humana, pues que también a nosotros nos ayude. Nosotros somos los hijos de la esclava y que seamos tan fieles, más o menos tan fieles como ella. No vamos a poder porque las virtudes de ella son perfectas y nosotros estamos todos desequilibrados, pero con la ayuda de ella que no dejemos nunca de avanzar hacia Dios. Y así ustedes podrían trabajar para la Virgen rezando por sus hijos y ella se encargará de que se salven. Prometo, dijo, yo te prometo que los salvaré. Ella sabe cómo hacer estas cosas. Pues le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos, se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.